Falta uno, ¿no? Falta Kenia, creo, ¿o no? ¿No? Faltan dos. Debemos de ser, pues, no, 12. 9 y 3. 3 colados, 3 invitados. ¿El que falta es de aquí o es de invitado? Que está rotando. ¿De aquí? Ok. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, porque luego tenemos, a las 10 tienen otra clase, ¿no? Todas son en línea, ¿va? Hasta ahorita no nos han dado luz verde para hacer presencial, por lo menos esta semana ya vamos a ver la siguiente, que se espera que el pico de la pandemia llegue a su punto máximo y empiece a descender la otra semana. Al parecer, los que saben así dicen, y esperemos que no siga avanzando hacia arriba. Bueno, vamos a iniciar. La clase pasada hablamos de generalidades, hicimos un bosquejo de lo que es la farmacología y vamos a iniciar el día de hoy, ¿sí? Farmacología, me pasa la siguiente, por favor. Yo no me acordaba que no la tengo. Bueno, vamos a hablar, recordar que farmacología... Rebeca, el micrófono. Ay, perdón. Oímos todo, doctora. Bueno, a decir que farmacología, bueno, vamos a hacer la división de la palabra farmacología, donde sabemos que fármaco nos quiere decir que es medicamento y lo que ya sabemos de logos desde hace mucho tiempo que es tratado, ¿no? Entonces, la farmacología va a ser una ciencia que se encarga de estudio de los medicamentos, de los fármacos, de esas sustancias químicas, de esas drogas llamadas medicamentos. ¿Qué estudia la farmacología de estas sustancias? Estudia todo, y todo es todo, ¿sí? Farmacocinética, farmacodinamia, farmacogenética, todo lo referente a los fármacos, dosis, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, efectos colaterales, interacciones farmacológicas, todo lo referente a los fármacos. Por eso yo les decía que es muy importante no nada más prescribir un fármaco, se necesitan varios apartados de conocimiento para hacer una prescripción y aplicación correcta de los fármacos. Y sabemos que un fármaco es una sustancia química que va a interaccionar con nuestro cuerpo, con un sistema biológico que va a ocasionar cambios a nivel fisiológico y lo que hace es modificar el comportamiento a nivel celular, ¿sí? De cada una de las estructuras que queramos modificar. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Por qué queremos modificar ese comportamiento? Porque está trabajando en forma anormal, ¿sí? Y nosotros lo queremos llevar a lo fisiológicamente normal posible. Eso puede ser que esté trabajando hacia arriba, muy acelerado, o puede estar trabajando hacia abajo, muy disminuido. Entonces, la aplicación de estas sustancias va a ser en base a esto, ¿sí? Siguiente, por favor. Me pueden, si hay alguna pregunta, no le puedo hacer yo eso, ¿eh? No puedo hacer yo eso de cambiarla aquí, no sé. Bueno, decíamos, los fármacos los vamos a utilizar para ocasionar unas modificaciones. ¿Por qué es importante causar esas modificaciones? Esas modificaciones, les decía, puede ser que el paciente esté anormal hacia arriba o anormal hacia abajo. Por ejemplo, hablemos de hipertensión. ¿Cuánto es la presión arterial normal? ¿Sí? ¿Y por qué digo que el paciente es hipertenso? ¿Por qué digo que el paciente es hipotenso? Si hablamos de hipertensión, pues es anormal. Y si hablamos de hipotensión, pues es anormal porque se sale de los parámetros
normales de las cifras tensionales. Se me adelantó. Regréseme, porfa. Entonces, esos cambios nosotros los vamos a llevar a lo más normal posible. ¿Para qué? Para que fisiológicamente trabaje adecuadamente. Normalmente, con la aplicación de los fármacos, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Un efecto, una modificación, una respuesta favorable a estos fármacos. Favorable, es siempre lo que buscamos, pero muchas de las veces podemos ocasionar efectos desfavorables también con la aplicación de los fármacos. Esos efectos desfavorables puede ser que al combinar 2 o más fármacos en el cuerpo de mi paciente, se puedan antagonizar, pueda ocurrir una interacción farmacológica entre ellos, entonces, y me da mayor hepatotoxicidad, mayor nefrotoxicidad o algunos otros efectos desfavorables para nosotros. Importante dentro de los efectos desfavorables y hablar de fármacos, pues es la toxicidad. ¿Cómo puedo yo llevar a un paciente a la toxicidad? Me pueden interrumpir cuando gusten, al hacer alguna pregunta. En este caso yo estoy preguntando, ¿cómo puedo llevar a toxicidad a un paciente si estamos hablando de fármacos? ¿Qué es lo más frecuente? Dosis muy elevadas. Ok, sobredosificación. Dentro de la sobredosis, vamos a tener que hay sobredosis absoluta y sobredosis relativa, ¿sí? Adelanto, sobredosis absoluta es que apliquemos mayor cantidad, una dosis superior a la que le corresponde por kilo al paciente. Eso es absoluto. Y relativo es, sobredosis relativa, es cuando al paciente le aplicamos la dosis correcta por kilo de peso. Mi paciente pesa 60 kilos. Pues le toca tanto por kilo y es correcto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos entonces de sobredosis? Porque no es un paciente sano, porque ese paciente tiene daño hepático o daño renal. ¿Y qué quiere decir? Que tengo que disminuir la dosis porque comparado con un paciente sano, esto es hablar de sobredosis. ¿Por qué? Porque no se va a metabolizar el fármaco, porque no se va a eliminar y se va a quedar acumulado dentro de nuestro paciente y eso me va a llevar a una toxicidad. Esa acumulación me lleva a una toxicidad. Entonces, hay que pensar siempre en esos efectos desfavorables, en esos efectos adversos, en esos efectos colaterales que muchas de las veces los fármacos nos pueden ocasionar. La idea es que para buena fortuna, la mayoría de las veces nosotros tenemos efectos favorables y esos efectos colaterales, esos efectos adversos, pues realmente son tolerados por la gran mayoría de nuestros pacientes. ¿Qué importancia? ¿Por qué es útil? ¿Por qué nos interesa tanto la farmacología? Y sobre todo, ¿en qué es útil? ¿En qué la aplicamos nosotros los fármacos a nuestros pacientes? Bueno, lo más importante es tres apartados, 3 factores. Nosotros utilizamos y es útil y aplicable la farmacología en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Para eso es útil la farmacología. Páseme la siguiente, por favor. Decíamos, útil la farmacología. ¿Dónde la aplicamos? ¿Dónde la utilizamos? Primero, prevención de enfermedades. Díganme ustedes, como cirujanos dentistas, ¿dónde aplicamos fármacos para prevenir alguna enfermedad? ¿Cómo aplican en la prevención la farmacología? Sustancias químicas, drogas, fármacos para prevención. Podría ser con el flúor. El flúor, ¿qué más? Calcio. ¿Recuerdan ustedes? Sí, recuerdan ustedes que también dentro de lo que ustedes aprendieron en la licenciatura existe algo que se llama endocarditis bacteriana.
¿qué paciente que trae algún trastorno, sobre todo infecciones, a nivel odontológico, el porcentaje es muy alto de que nos puedan desarrollar endocarditis bacteriana? ¿Por qué? Porque el diente es un órgano que tiene irrigación, que tiene inervación. Y si hay un proceso infeccioso en ese órgano, se puede ingresar a la circulación sanguínea. Y esas bacterias viajan a través de la circulación sanguínea y eso es muy importante, en pacientes, estamos hablando de endocarditis bacteriana, en pacientes que tengan cirugías de corazón abierto, en pacientes que tengan una prótesis, ya sea de la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, quiere decir que tienen un cuerpo extraño ahí. Y aparte tienen una cicatrización del proceso quirúrgico. Es ahí donde las bacterias se depositan y me pueden desarrollar un proceso infeccioso. Por eso es muy importante, todos los pacientes que tengan esas condiciones de cirugía de corazón abierto o alguna prótesis a nivel cardíaco, es importante darle tratamiento profiláctico por el alto riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana. Posteriormente vamos a ver cuáles son los fármacos mejores, ideales para este procedimiento. Doctor, eso, mande. Perdón, ahí también aplica a los pacientes que tengan marcapasos. Depende si el marcapaso es, ¿dónde sería el marcapaso? A nivel cardíaco. Sí, es que sé que a veces lo ponen por dentro y a veces lo ponen por fuera, ¿no? Okay. A nivel cardíaco, muchas veces el marcapasos es sobre todo para el ritmo de la frecuencia cardíaca. Y muchas veces el ritmo de la frecuencia cardíaca está, el que regula el ritmo de la frecuencia cardíaca está en el ventrículo derecho y se llama nodo sinusal. Si al nodo sinusal le mandamos estímulos, hay mayor frecuencia. Si le mandamos menos estímulos, hay menor frecuencia. Recuerden ustedes que todo es una transmisión nerviosa. Ahí empieza el ritmo cardíaco en el corazón. Entonces, probablemente hay que pensar que ese marcapaso puede estar en ese ventrículo o por fuera o dentro del ventrículo. Si se hizo, aquí la importancia es que si se hizo un procedimiento donde se aplicó un cuerpo extraño, una prótesis, y hay un proceso de cicatrización, ahí se adhieren las bacterias. Muchas veces, la gran mayoría de ellas, los marcapasos son transcutáneos, los ponen acá aparte. ¿Para qué? Para cuando el marcapaso mande los estímulos de forma externa, retirada prácticamente del corazón, porque no es muy fácil meter a un paciente a una cirugía de corazón abierto, ¿sí? Pero marcapasos transcutáneos sí se aplican en mayor cantidad, ¿sí? Entonces sería para aquellos procesos donde trabajaron en corazón y hay un proceso de cicatrización, ¿sí? O hay un cuerpo extraño adherido a ese corazón. Entonces, eso sería en cuanto a la prevención de enfermedades. También vean, nosotros siempre que atendemos un paciente, y lo comentamos en la otra clase, ¿por qué se desarrolla el proceso infeccioso en la cavidad bucal? Pues por mala higiene, por acúmulo de la placa lactobacteriana y se van agregando bacterias. Bueno, si yo voy a hacer un procedimiento en mi paciente y veo que no tiene una buena higiene y me va a quedar una lesión, una herida quirúrgica, ¿qué puedo pensar yo que pueda suceder en ese paciente si le hago un procedimiento? Puede haber contaminación o defecto. Que va a haber contaminación y que se me va a infectar. Y a ese paciente, pues yo voy a hacer una prevención y le voy a dar un antibiótico, ¿sí? No a todos los pacientes hago eso, no con todos los pacientes, voy a hacer este procedimiento antibiótico primero, no. Vamos a valorar en cuanto a la exploración, en cuanto a la historia clínica y lo que estamos encontrando, si requiere o no este antibiótico antes, ¿sí? O posterior, ¿no? Pues lo más seguro es dejar la lesión ahí, se me va a infectar, se me va a contaminar. Eso sería en cuanto a la prevención de enfermedades. La otra sería diagnóstico de enfermedades. Díganme ustedes a nivel odontológico, la farmacología o qué sustancias están aplicadas en el diagnóstico de enfermedades.
¿Para qué me sirven a mí? Esta me sirve para hacer un diagnóstico. Hay unas pastillas reveladoras de placa dentobacteriana. Perfecto, ¿sí? Entonces, esas me van a decir, aquí hay placa, aquí es donde tienes que hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, también podemos usar, nosotros a nivel médico usamos los medios de contraste, ¿sí? Metemos sustancias que nos van a pintar, que nos van a llenar ciertos lugares y vamos a ver si ese lugar está estrecho, si está ampliado, nos va a ayudar al diagnóstico de esas enfermedades. Bueno, entonces vean, prevención, diagnóstico de enfermedades, pero los fármacos más utilizados es para esto, para el tratamiento, muchas veces de erradicar totalmente la enfermedad y muchas veces para el control de esas enfermedades. Entonces, el mayor uso de la aplicación y utilidad de la farmacología es en el tratamiento de enfermedades y también podemos utilizarlo en el alivio de síntomas. Por ejemplo, tengo una cefalea. Pues tómate un analgésico y ya se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, muchas veces para síntomas, recordar ahorita con esta pandemia, y ayer me habló una enfermera, compañera de nosotros, oye, fui al ISSSTE, tengo COVID, y nomás me dieron loratadina y paracetamol, no me dieron el resto. Bueno, ¿qué está pasando en la gran mayoría de nuestros pacientes ahorita de COVID? Y la mayor variante ahorita, pues, es el Omicron. Bueno, pues que este tratamiento de esta enfermedad se da en base a los síntomas. Si no presentas más cosas, pues no te damos el resto de tratamiento, ¿sí? A menos que en el transcurso se vayan agregando, pues ya se cambia el tratamiento, pero de inicio nomás tienes gripa, rinorrea, cefalea o malestar general, pues con esto tienes. Y obviamente la cita es abierta para completar el resto de tratamiento en caso de necesidad, ¿sí? No nada más se da el medicamento por darlo, ¿no? Y la gran mayoría es esto, tratamiento de enfermedades y erradicar síntomas. Muchas de esas enfermedades son erradicadas de forma definitiva. Otras son controladas, pero esa es la finalidad, tratamiento de enfermedades, la mayor utilidad y aplicación de los fármacos. Bueno, recordar de la farmacología, pues imagínense ustedes cómo ha nacido la farmacología, cómo fue su inicio, a grandes rasgos y rápido, ¿cómo creen ustedes que surgió la farmacología? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Cuál es su historia? A ver. Yo me imagino que fue con plantas. Ajá, de manera de plantas y en retornarnos a esos tiempos donde había mamut y que la gente cazaba con lanzas y todo ese rollo, ¿sí? Imagínense que andamos allá. ¿Cómo nosotros cómo se desarrolló cómo nos dimos cuenta, cómo se dieron cuenta esa gente que si en este caso ciertas plantas nos servían para curar algunos síntomas, algunas enfermedades? Pues fue de forma empírica, ¿sí? A ver, te duele la panza, tómate esto. No, pues se murió el paciente. Entonces prácticamente le ponían un letrero a la planta: cuidado, altamente peligroso, no ingerir, ¿sí? Y no, pues al otro paciente le dolió la panza, tómate esto. Fíjate que se me quitó. Bueno, ya le etiquetaban para dolor de panza. Y así se fueron desarrollando las sustancias de forma empírica. Ahorita sabemos que ya tenemos más métodos científicos, mayor avance, obviamente, de cómo se fue desarrollando esta farmacología, y ahorita tenemos adecuadamente buen trabajo en los laboratorios para sacar esas sustancias, ¿sí? ¿Y de dónde vienen los medicamentos? ¿De dónde los tomamos? ¿Cuál es su origen? Bueno, los medicamentos, la gran mayoría de ellos los tomamos de las plantas.
Posteriormente también tenemos de animales, entonces, y también de minerales en que son en menor proporción. Entonces, todos esos les vamos a hablar que son de forma natural, cuáles engloban vegetal, animal y mineral. Y también sabemos que los medicamentos también hay semisintéticos y también hay fármacos sintéticos, ¿sí? Ahorita mencionamos algo de ellos. Es importante que los fármacos y el avance de la farmacología se desarrolló mejor con el estudio de otras ciencias, como fue la física, como fue la química, como fue la fisiología, como fue las matemáticas, porque aunque nosotros no hablamos tanto de matemáticas, pero la ocupamos sobre todo para las dosis, ¿sí? Entonces, física, química, fisiología y matemáticas se involucraron mucho en el desarrollo de esta ciencia. Importante, y lo habíamos comentado también la semana pasada, es todas las divisiones o subdivisiones que tiene la farmacología. A mí me interesan dos de inicio, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Recordar, la farmacocinética estudia 5 cosas, lo que tenemos aquí. Estudia la liberación del fármaco, estudia la absorción del fármaco, distribución del fármaco, biotransformación o metabolismo del fármaco y eliminación o excreción. Eso estudia la farmacocinética. Yo les dije lo que el cuerpo le hace al medicamento. ¿Qué le hace? Lo libera, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. Lo que el cuerpo le hace al medicamento. Entender por liberación. ¿Qué entendemos aquí en liberación? Que el fármaco es liberado. Por ejemplo, si ustedes usan la vía oral y se toman una tableta o una cápsula, pues esa sustancia va entera. ¿Y qué es lo primero que va a hacer esa sustancia a nivel digestivo? Se disuelve. Se desbarata, se desintegra, se disuelve. En farmacología, esto se llama, ocurre la disolución del producto. ¿Sí? Se hacen estructuras moleculares más pequeñas, por eso se degrada. ¿Por qué se va a degradar? ¿Por qué se va a liberar? Porque así entera, en tamaño molecular grande, no puede atravesar las membranas para que ocurra el siguiente mecanismo de la farmacocinética que se llama absorción. Acuérdense del paso a través de las membranas. Tiene ciertas características para que pueda, la sustancia para que pueda atravesar las membranas. Y hay diferentes transportes o diferente paso a través de ellas. Unas lo hacen por difusión simple, otras por difusión facilitada, otras por transporte primario activo o transporte secundario activo. Entonces, tiene que ocurrir lo siguiente, la absorción. ¿Por qué es importante que el fármaco se absorba? ¿Por qué es importante que el fármaco se absorba? Para que ingrese a la circulación sanguínea. Y esa circulación me va a llevar al fármaco al sitio donde voy a hacer acción. Eso se llama distribuir el fármaco. ¿Y por dónde se hace? Por la circulación sanguínea. Entonces el fármaco tiene que absorberse, atravesar paredes, atravesar membranas para llegar a la circulación sanguínea y distribuirse para llegar al sitio de acción. Ahí es donde va a hacer su efecto, su acción. ¿Eso cómo se llama? Farmacodinamia. ¿Sí? Entonces, si no llego allá, ¿cómo voy a actuar? Ya llegué, hice mi efecto y posteriormente todos los medicamentos tienen una vida media. ¿Qué quiere decir? Un tiempo de acción. 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, depende de la sustancia. Y cuando ya hice mi tiempo de acción, pues voy a seguir mi camino hacia un órgano muy importante que se llama hígado, que más del 95% de los fármacos se biotransforman, se metabolizan, se biodegradan en el hígado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo hace estructuras todavía más pequeñas porque lo prepara para que el siguiente paso, que es el riñón, y el riñón pueda filtrarlo o secretarlo.
La filtración ocurre a nivel de los túbulos renales de la nefrona y la secreción, ocurre en el glomérulo y la secreción de sustancias ocurre en los túbulos renales de la propia nefrona, ¿sí? Y entonces el medicamento se va a salir, así como entró, hizo su recorrido, hizo su acción, pues el medicamento va a salir. Entonces es lo que estudia la farmacocinética, el paso del fármaco dentro de nuestro cuerpo y lo que el medicamento, lo que el cuerpo le hace a esa sustancia. Eso estudia la farmacocinética. Y abajo tengo el mecanismo de acción, o que también le conocemos como farmacodinamia. ¿Qué quiere decir esto? La acción, el efecto que ocasiona el fármaco en nosotros. Le bajó la temperatura, le quitó la infección, le bajó la presión, le bajó el azúcar, lo que ustedes quieran. Ese es el mecanismo de acción. ¿Y cómo lo hace? Porque no nada más es, un antihipertensivo, pues baja la presión. Sí, pero ¿cómo la baja? ¿Qué hace el fármaco para que esa presión se disminuya? Y tenemos muchos antihipertensivos, unos la bajan de una manera, otros de otra. Así como nosotros, ¿por qué el anestésico hace que no le duela a nuestro paciente? Ya lo comentábamos la clase pasada, ¿sí? Pues evita que se genere un potencial de acción. ¿Y qué es un potencial de acción? Que ingrese sodio y salga potasio, y eso hace transmisión del impulso nervioso. Entonces yo tengo que bloquear eso. Entonces, el mecanismo de acción es lo que hace, el efecto, la acción, y cómo lo hace. Entonces, de cada fármaco tenemos que saber mínimamente su farmacocinética y su farmacodinámica. Y obviamente es muy importante para qué lo estamos prescribiendo, para qué lo estamos aplicando. Fíjense, yo he hecho exámenes, eso es hablar de uso terapéutico. Yo he hecho exámenes y les anoto, dígame los antibióticos para pacientes alérgicos a la penicilina, ¿sí? Y la respuesta muchas veces es lidocaína, ¿sí? Fíjense, ni siquiera saben que es un antibiótico y me lo están metiendo como este anestésico me lo están metiendo como antibiótico, ni siquiera saben el uso de terapéutico del anestésico y todavía del antimicrobiano. Entonces, es muy importante para qué lo vamos a dar, qué indicaciones tiene, qué contraindicaciones y muy importante, la dosis que voy a administrar. Y aparte de la dosis, el ritmo con que yo voy a administrar esos fármacos, porque el ritmo es muy importante. Y la gran mayoría de los fármacos, sobre todo en tratamientos, se dan en forma rítmica, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen una entrada y una elevación de su concentración, y esa concentración va a descender. ¿Y qué tengo que esperar yo de esa concentración? Que esa concentración, lo que hacemos con las dosis siguientes es mantener esa concentración adecuada, ¿sí? Es como su calificación. ¿Cuánto es la calificación mínima probatoria de ustedes aquí en la especialidad? 8. 8. ¿Qué pasa? Ustedes deben de mantener esa concentración, esa calificación entre 8 y 10, igual que los fármacos. ¿Qué pasa si ustedes bajan la calificación de 8? Pues ya no es adecuada. ¿Qué pasa si yo bajo la concentración del fármaco? Pues ya no está haciendo efecto, ya no es suficiente. Y lo vemos con el anestésico. Si nosotros ponemos poca cantidad de anestesia, no va a ser suficiente para bloquear el impulso. Pero a veces pongo suficiente anestesia y el paciente igual sigue manifestando dolor, no nos deja trabajar, pero hay que ver dónde la puse. A lo mejor la puse a una cuadra de donde debía haber puesto, aplicada. Entonces, muchas veces es dosis suficiente, pero no en el lugar correcto, no en el sitio correcto. Y a veces estoy en el sitio correcto, pero la cantidad no es suficiente, ¿sí? Entonces, es muy importante manejar esto en la farmacología. ¿A qué dosis, a qué ritmo se va a administrar la sustancia? Todos los medicamentos tienen una vida media
y eso me va a hacer saber el ritmo o cada cuánto lo voy a aplicar. Por ejemplo, ustedes los anestésicos, si ustedes aplican lidocaína, saben cuánto dura la lidocaína simple y con vaso, en promedio. Aquí tenemos una ventaja que el paciente me dice, doctor, ya me está doliendo, ¿sí? Pero en ciertos fármacos no sabemos cuándo la concentración bajó, ¿sí? Por eso nos apegamos a la vida media del medicamento, al ritmo de administración, ¿sí? Pásame la siguiente, por favor. Bueno, importante, ¿por qué metemos un fármaco nosotros? ¿Por qué aplicamos un fármaco? ¿Por qué prescribimos un fármaco? Bueno, hablábamos hace rato que queremos condicionar una modificación. ¿Y por qué una modificación? Porque está ocasionando una alteración fisiológica. Muy alto el trabajo, hay que bajarlo, o muy bajo el trabajo o función y hay que subirla, ¿sí? O simplemente requiero bloquear ciertas funciones para yo realizar mi trabajo, como en el caso de los anestésicos, ¿sí? Por un tiempo determinado trabajar en eso. Entonces, lo que busco es una acción farmacológica, un efecto de esa sustancia. Obviamente, lo decíamos hace rato, que sea favorable, ayudar al paciente, beneficiar al paciente. Nosotros, los médicos, y por ahí en el Face anda circulando algo de un médico que lo andan metiendo al bote, ¿sí? Y como todos los médicos decimos, y ustedes también, es decir, yo no voy a atender a un paciente para matarlo. Ya no dice, ay, ese paciente viene, está medio feo, hay que matarlo, ¿sí? Nosotros no estamos estudiando para eso. Nosotros hacemos todo lo posible por realizar adecuadamente nuestros procedimientos, ayudar al paciente, que el efecto sea favorable. Pero en el transcurso nos van a salir baches, nos van a salir contratiempos, nos van a salir incidentes, nos van a salir accidentes, pero aquí la importancia es decir, yo puedo resolver esto, ¿sí? Yo ahorita vengo del hospital, no he dormido, ¿sí? ¿Qué pasa? Tuve mucho trabajo. Y la primer paciente se nos complicó. La residente no lo pudo intubar. Yo tampoco, ¿sí? ¿Y qué hicimos? El paso 1 no funciona y no podemos seguirle intentando ahí porque tiene cierto tiempo y cierto traumatismo que se logra ahí. Entonces le digo al residente, no puedes intubarlo, la puedes ventilar, esa es una ventaja. Paso 2, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para resolverle este incidente en el paciente? No lo pude intubar y no voy a poder y ya no voy a seguir intentando. Paso 2, ¿qué sigue? Pues mascarilla laringia. ¿Dónde está? No, pues la dejamos allá en el cuarto donde duerme. ¿Cómo es posible? La tienes que tener ahí, ¿sí? Pues ahí van por ella, aplicaron la mascarilla laringia y se acabó el problema, ¿sí? Pero tienes un paso 3, un paso 4. Si no hay mascarilla laringia, si no funcionó, pues hay otros pasos. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta en cada uno de los procedimientos. Que pueden salir incidentes, que pueden salir complicaciones. Bueno, para eso nos estamos preparando para resolverlos, ¿sí? Y bueno, aplicamos fármacos, buscamos una acción, un efecto. A eso nosotros le vamos a llamar acción farmacológica. Y definir acción farmacológica, pues lo que les repito, es la modificación que produce una sustancia al ingresar a nuestro cuerpo, incrementando cuando las funciones celulares están disminuidas y llevarlas a la normalidad, o cuando las sustancias están deprimiéndolas, ¿no? Incrementándolas o deprimiéndolas, ¿sí? ¿Cuándo vamos a deprimir o cuándo vamos a disminuir una función fisiológica? Bueno, cuando esté alterada. ¿Cuándo voy a bajar una presión arterial? Cuando esté elevada. ¿Cuándo voy a subir una presión arterial? Cuando esté disminuida, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad, ocasionar una acción, una modificación dentro de nuestro cuerpo con la aplicación de sustancias, de drogas, de fármacos. Bueno, obviamente se sabe que los fármacos
Ustedes saben la fisiología de nuestro cuerpo por aparatos y sistemas. El fármaco que yo voy a administrar es que modifique ciertas funciones fisiológicas. Decimos y se sabe que ningún fármaco es capaz de inventar nuevas funciones en nuestro cuerpo, ¿sí? No va a ir a modificar, no va a ir a inventar, a hacer nuevas funciones. Simplemente va a ir a modificar las que ya existen con el conocimiento que tenemos. Los medicamentos se dice que tampoco restablecen la integridad de las células que son afectadas, que son lesionadas. ¿Cómo podemos entender esto? Digamos que mi paciente tiene una úlcera gástrica ocasionada por lo que ustedes quieran, pero hay una úlcera, una llaga ahí en la mucosa del estómago. Díganme ustedes, para la mucosa gástrica, para la úlcera, ¿qué medicamentos usamos? A ver, ¿qué medicamento le podemos dar al paciente? Lo primero que le dan. Omeprazol. Omeprazol, un antiácido. Omeprazol, cimetidina, pantoprazol, el que ustedes quieran. Son antiácidos. ¿Por qué un antiácido? Porque hay dolor. Porque el Los ácido... ácidos gástricos. Acuérdense que el estómago tiene un pH ácido, hay mayor acidez y que ahí se produce ácido clorhídrico. ¿Y qué pasa? En la mucosa, en la pared del estómago, tengo una lesión, una úlcera, una llaga. Pues ese ácido es como echarle limón a una herida, ¿sí? Y me va a doler, me va a irritar más. ¿Qué hacemos? Le doy un antiácido para disminuir la producción de ácido y disminuir la sintomatología en ese paciente. Entonces, si yo a esa lesión, si yo a esa úlcera le quito lo que le está afectando, lo que le está estimulando a que duela más, a que lo irrite más, pues esa lesión, esa llaga, pues ya no va a tener ese factor que lo va a estar alterando. Al no tener ese factor por el fármaco que me disminuyó la producción de ácido clorhídrico, esa lesión, esa llaga se puede ir cerrando. ¿Por qué? Porque ya no tiene quien la esté lesionando. Entonces, el medicamento no restableció esas células, no regeneró esa úlcera directamente, pero indirectamente sí. ¿Por qué indirectamente? Porque al disminuir la producción de ácido, favorecí que ese lugar, que esa mucosa estuviera sin estarla afectando y eso regeneró el tejido, ¿sí? Bueno, con eso decimos que el medicamento no regenera tejidos, pero con el efecto indirecto que ocasiona se puede restablecer el tejido. No sucede en todas las áreas, ¿sí? No es posible en todas las áreas, va a depender qué tipo de células están lesionando, porque no todo regenera. Hay lugares que no se pueden regenerar, pero sí controlar con el uso de los fármacos. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, dentro de los factores, dentro de la acción farmacológica, dentro del efecto, dentro de esa modificación que buscamos, obviamente nos vamos a encontrar ciertos detalles, ciertos factores que me modifican la acción y el efecto del fármaco, ¿sí? Aparte hay que conocer esto, hay que conocer qué factores me pueden modificar hacia arriba, hacia abajo, antagonizar, potencializar la acción del fármaco, ¿sí? Dentro de ellos tenemos los factores fisiológicos. ¿Ustedes creen? Y lo han visto en la aplicación de anestésicos sobre todo. Dentro de los factores fisiológicos tengo la edad. La edad será una condicionante para modificar la acción
o la dosis del fármaco? ¿O será la misma aplicarle la dosis a un niño y me voy al extremo de la vida a un viejito? No, debe considerar el peso y también tenemos que considerar que en la edad es diferente el procesamiento del medicamento. Puede ser más lento. Tenemos que pensar en nuestras cosas. Ok, es más lento. ¿Por qué? Porque obviamente hay un dicho que dice todo por servir se acaba, ¿sí? Y nuestros órganos, al ir trabajando, pues van sufriendo deterioro. Y dentro de ese deterioro, pues van disminuyendo sus funciones. El hígado ya no trabaja igual. La distribución del fármaco no es igual. La eliminación del fármaco no es igual. La irrigación a los órganos va disminuyendo, ¿sí? Entonces, la edad va a ser muy importante. Y lo hemos visto ustedes, han aplicado anestésicos a un paciente joven, morro así como nosotros, de 20 años, ¿sí? Y aplíquenselo a un viejito de 70, 80 años. Se han dado cuenta que el anestésico le dura casi el doble a un paciente anciano. ¿Por qué? Porque hay menos distribución, menos metabolismo, menos eliminación, mayor duración de la sustancia. Entonces, a veces hay que disminuir las dosis en ellos. Entonces, eso sería en cuanto a la edad. En cuanto al sexo, la farmacología, pues no tiene mucho. En la gran mayoría de los fármacos no afecta tanto aplicarlo a hombres o a mujeres, en el caso de los humanos, pero se ha visto en estudios en animales donde tenemos machos y hembras, donde aplicarle la misma dosis por kilo al macho y a la hembra se pueden tener diferente acción y efecto del fármaco. Sabemos que entre el macho y la hembra, así como ocurre que es menos entre el hombre y la mujer, pues tenemos diferentes hormonas, donde unas hormonas son más elevadas en las mujeres y otras son más elevadas en los hombres. Entonces, la acción y el efecto que se ha visto en los animales es por el cambio hormonal, por las diferentes hormonas que se producen. No es tan marcado en nosotros los humanos, para buena fortuna. En cuanto al peso, pues es importante que siempre nosotros tener un peso ideal en nuestros pacientes. Ahorita que está muy de moda la obesidad, ¿sí? Que hay mucho paciente obeso, que hay mucho paciente con sobrepeso, que su índice de masa corporal está aumentado, ¿sí? Entonces, hay que pensar siempre que aplicamos un medicamento en el peso ideal de los pacientes, porque no es la misma un paciente de 120 kilos a un paciente de 70 kilos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay un peso ideal, que hay un percentil entre la talla y lo que debes de pesar. Entonces, muchas de las veces en farmacología yo no me voy a basar en el peso real del paciente, sino en el peso ideal. No le voy a aplicar un medicamento por los 120 kilos, ¿sí? Si yo veo a un paciente obeso, pues yo voy a calcular su peso ideal para aplicarle la sustancia. Entonces, el peso sí es muy importante, y también pensar que así como hay pacientes obesos, también tener pacientes con desnutrición, pacientes caquéticos, pacientes desnutridos, ¿sí? Que aparte del bajo peso, pues también voy a tener, ahí sí nos vamos a basar en el peso, aparte voy a tener sobre todo una disminución de sus proteínas plasmáticas y todo eso, que es muy importante en la adherencia a las proteínas plasmáticas de los fármacos. También es importante el equilibrio ácido-básico. Ustedes saben cuánto es el pH normal extracelular. Porque hay un pH extracelular y hay un pH intracelular. Pero el que más manejamos, el que podemos saber, es el pH extracelular. Acuérdense, dice aquí equilibrio ácido-básico. Yo puedo tener una acidosis o una alcalosis. ¿Cuándo digo que es acidosis y cuándo digo que es alcalosis? ¿En qué me tengo que basar? En el pH, en el potencial de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuánto es el pH normal? ¿No lo recuerdan? De 7.
6.57. Es No. neutro. Es un valor normal. 7.3 a 7.4. ¿Sí? Eso es el pH en equilibrio que debe tener nuestro paciente. Si ese paciente tiene un pH menor a 7.3, estamos hablando de acidosis. Si el paciente tiene un pH arriba de 7.4, estamos hablando de alcalosis. Y hay factores que me modifican el pH. Por ejemplo, eso es de nuestro paciente, pero también acuérdense del pH a nivel de tejidos. ¿Qué pasa en un proceso infeccioso? Ustedes tienen un proceso infeccioso en la cavidad bucal, una infección odontogénica. El pH es ácido. Donde hay infección, ¿qué pasa con su pH? ¿Sí? Cuando hay infección, el pH es ácido. De ese tejido. Entonces hay una acidosis tisular. Entonces entonces el pH no es correcto. ¿Sí? Hay una acidosis. Y por ejemplo, rápido así, después lo vamos a ver. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar anestésico local en ese tejido con ese pH ácido, en donde hay infección? No hace efecto. No hace el efecto al 100% o a lo mejor nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anestésico tiene un pH ácido y cuando tiene vasoconstrictor epinefrina hay mayor acidez, se va hasta 4.8 de acidez. Entonces, el ácido con el ácido no se lleva bien. Y si yo quiero tener el efecto, pues tengo que poner una dosis muy alta y no voy a tener el 100%. Y aparte, si yo pico, si yo administro con una aguja hipodérmica en el área, un anestésico en el área donde hay infección, ¿qué estoy haciendo? Diseminando la infección. Y con la misma aguja puedo ingresar la infección más hacia adentro. Y aparte voy a echar volumen. Pues lo que hago es diseminar el proceso infeccioso. Por eso muchas veces se tiene que valorar en si lo aplico o no, o mejor darle antibiótico y que regrese después. ¿Sí? Entonces, el equilibrio ácido básico de nuestro paciente, del sitio donde voy a realizar, es muy importante porque me modifica la acción del fármaco. Lo vimos ahorita. ¿Por qué no hizo la anestesia? Porque hay un desequilibrio en cuanto al ácido, hay una acidez. Entonces, el fármaco pues, no hace igual. ¿Sí? Hay una modificación de esa sustancia. Lo mismo sucede con el equilibrio iónico. Ustedes saben que nosotros tenemos electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro y todos esos. Y así como el pH, cada electrolito debe tener un valor normal. Anoche metí un paciente grave, salimos a las 5 de la mañana, y su potasio, que debe estar entre 4.5 a 5.5, tenía un potasio de 2, con mucho riesgo de infartarse ese paciente, de hacer un paro cardíaco. ¿Qué hay que hacer si yo sé que tiene 2 de potasio y todo lo que me puede ocasionar? Pues aplicarle potasio para llevarlo a los valores normales. ¿Sí? Entonces, es importante ese equilibrio a nivel sérico de cada uno de los electrolitos. Importante la temperatura corporal de nuestro paciente. ¿Cuánto es la temperatura corporal normal de nosotros? No escuché. 6.5. De 36 a 37 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Paciente arriba de 37, estamos hablando de hipertermia. Paciente abajo de 36, de hipotermia. En cuanto a los fármacos, la temperatura corporal es muy importante. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene la temperatura corporal elevada? Se dice que su trabajo, su metabolismo celular está trabajando de más, está acelerado. Y eso nos va a condicionar mayor degradación del fármaco, se lo va a consumir más rápido. Al contrario, pacientes que estén fríos, el metabolismo celular va a estar disminuido
y los fármacos van a tardar en distribuirse, van a tardar en metabolizarse, van a tardar en eliminarse. Entonces, la temperatura corporal es muy importante en nuestros pacientes. Y ustedes saben que en un quirófano la temperatura es baja, es fría, y aparte, imagínense un paciente que le vayan a operar la panza, pues hay que lavarle la panza, lo van a mojar, se va a quedar el agua ahí abajo, ¿sí? Porque no podemos estarlo levantando y secar ahí abajo. Aparte, está frío. Aparte, a veces le echan agua dentro de la panza, que de preferencia buscamos que sea agua a buena temperatura. Tenemos donde calentar el agua para no enfriar más a nuestro paciente, ¿sí? Y aparte, yo le tengo un termómetro nasal, ahí en la mucosa nasal, para que me esté dando la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando el paciente está frío, los medicamentos duran más tiempo en salirse. Se prolonga más la vida media de ellos. Entonces es muy importante la temperatura corporal. Eso sería dentro de los factores fisiológicos que me pueden modificar la acción y el efecto del fármaco. Por lo tanto, en el interrogatorio, en la exploración, en la historia física, yo debo tomar en cuenta esos parámetros, esos factores, en cuanto a la dosis del fármaco. Tengo factores farmacológicos también. Aquí es muy importante, dentro de los factores farmacológicos, que son bastantes, es muy importante la vía de administración. Ustedes saben que un fármaco, un analgésico, a través de la vía oral, pues no es la misma que el analgésico a través de la vía intravenosa. Estamos hablando del mismo analgésico y de la misma cantidad de dosis, si quieren. Pero ¿cuál acción, cuál efecto es más rápido? Pues el intravenoso. Aunque hablemos del mismo fármaco y la misma dosis. ¿Por qué? Porque el otro tiene que ocurrir un proceso de liberación, de absorción, de distribución y llegar al sitio de acción. Pero ¿qué pasa con la vía intravenosa? Lo estoy liberando directamente en la circulación sanguínea. ¿Y qué le digo? Ahora sí, córrele y vete a donde debes hacer efecto. Por eso la función y el efecto es mucho más rápido. Las vías de administración son importantes. Y sabemos que muchas veces los pacientes me dicen, doctor, a mí deme inyecciones. Me quiero aliviar más rápido. No saben por qué, pero pues es muy cierto, ¿sí? Entonces, las vías de administración son muy importantes, que nos puede modificar la acción y el efecto de los fármacos. La posología. La posología, pues, es cuánta cantidad todos los fármacos tienen su posología. Decía el doctor Basurto, la dosis ponderal. ¿Qué quiere decir? Y esa no la inventamos nosotros. Cada uno de los fármacos tiene su dosis, su posología. ¿Cuánto puedo administrar por kilo? ¿Y por qué llegaron a esa posología, a esa dosis? Porque acuérdense que hay estudios que cuando se descubre un medicamento, cuando se inventa un medicamento, pues tienen que sacar todo de él. Uno de ellos es la dosis, porque si yo le pongo mucha dosis, lo puedo matar y llevarlo a la toxicidad y matarlo. Si yo le pongo poca dosis, pues no sirve. Yo lo que quiero es favorecer el resultado en mi paciente. Y hasta que llegan a la dosis, a lo mejor ponle 1 kilo. Oye, se murió. Pues ponle medio kilo. Se volvió a morir. Pues ponle 1/4. También se murió. Pues ponle medio cuarto. Ahí como que quedó medio atarantado. Pues ponle 1/8 de cuarto. Y así hasta que dicen, esta es la dosis que no afecta al huésped y que el efecto que yo buscaba lo estoy teniendo. Entonces, de esa manera llegan los fármacos. A ver, díganme ustedes, de los fármacos que manejan hablando de posología, ¿cuál es la dosis de lidocaína? Simple y con epinefrina. ¿Cuál sería la dosis? Por kilo. Creo que eran 3 miligramos, no estoy segura. 3 miligramos y 6 o 7 miligramos. Ok. Puedo meterle de 3 a 4 miligramos por kilo sin vaso,
sin vaso y la otra con vaso. Y 6 o 7, siempre me quedo con el 6 con vaso constrictor. ¿Sí? Pues vean, el medicamento no se aplica por aplicarlo. Debo tener una base, una posología. Igual, ustedes manejan cartuchos. Yo manejo ámpulas. Yo manejo tabletas. Yo manejo cucharadas. ¿Sí? Ustedes manejan cartuchos, hablar de anestésicos. ¿Qué necesito saber de ese cartucho yo? ¿Qué necesito saber yo de esa tableta? ¿A qué disolución viene? ¿Cuánto líquido tiene? ¿Cuál es el, si es que tiene vasoconstrictor, cuál es el que tiene? Es todo, ¿no? Ok. Voy a hablar yo de la tableta. ¿Qué necesito saber yo de la tableta? ¿A qué concentración está? ¿Sí? ¿Qué tan concentrada está? Válgame la redundancia. Porque hay tabletas del mismo fármaco y del mismo tamaño. Vean. Si ustedes comparan una pastilla con un botón y yo tengo 3 botones iguales, pero este botón es de 250, este botón es de 500 y este es de 1 gramo. Y ustedes los ven igualitos. ¿Cuál es la diferencia? La concentración que tiene cada uno de ellos. ¿Y por qué yo necesito saber qué concentración tiene? ¿Qué cantidad de anestesia tiene un cartucho? ¿O todos los cartuchos tienen la misma cantidad en miligramos? No. No. ¿Cuánta cantidad de miligramos tienen los cartuchos de anestesia? 1.8. No. Esos son los mililitros, ¿no? Siempre se confunde. ¿Cuánto? 1.8. Ese es el volumen, es la cantidad, es el agua, es el líquido que traen todos los cartuchos. Ese número no cambia. Los miligramos creo que son 36, 72, dependiendo. ¿Y dependiendo de qué? De la concentración de... Okay. La concentración, ¿sí? Lo mismo que hago con las pastillas. ¿Por qué este tiene 250? ¿Por qué este 500? ¿Y por qué este 1 gramo? Porque están más concentradas. A mayor concentración va a existir mayor cantidad de miligramos por cartucho, por tableta, ¿sí? ¿Y por qué me sirve saber, hablando de posología, que un cartucho tenga 36 miligramos? O 54, o 72. Para saber cuántos cartuchos se pueden aplicar. Ok, pero ¿qué hicieron primero? Para poder hacer el cálculo de la dosis que le corresponde al paciente y cuántos cartuchos. ¿Qué hicieron primero? Multiplicaron los miligramos que se toca por kilo y les dio un número. Y ese número lo voy a dividir en la cantidad de miligramos que tiene mi cartucho, que puede ser 36 si es al 2, que puede ser 54 si es al 3, o puede ser 72 si es al 4. ¿Sí? Y ya voy a sacar el número de cartuchos que le puedo aplicar, no que le tengo que aplicar, que le puedo aplicar a mi paciente para no llevarlo a la toxicidad. Me pueden salir 8, me pueden salir 10, depende del fármaco, pero no quiere decir que le tenga que meter los 10 cartuchos. Puedo meterle 1, 1.5, 2, 3, y con eso se resolvió en cantidad y calidad mi analgesia, mi anestesia, y no hubo necesidad de meterle tantos cartuchos, pero sí yo tengo que sacar por si se requiere poner cierto número de cartuchos más, hasta cuánto es el tope de aplicarlo, ¿sí? Pues la posología es muy importante, no lo puse yo no puse 6 miligramos por kilo, yo no puse 3 miligramos por kilo. Son dosis ponderales que cada fármaco tiene. Tolerancia. Acuérdense que en los fármacos, muchos de ellos realizan tolerancia, sobre todo los derivados de los opiáceos
los derivados de las benzodiazepinas. ¿Qué entendemos por tolerancia en farmacología? No me digan todos los medicamentos que el paciente tolera. No. ¿Qué entendemos por tolerancia en farmacología? Tolerancia es la necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. ¿Sí? Necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Ejemplo, si un paciente dice que tiene cefalea, me dice, doctor, tengo cefalea. Ah, pues le voy a dar un analgésico para quitar esa cefalea. Y le doy una cantidad, una pastilla. No voy a hablar de miligramos, una pastilla. Y le digo, oye, para saber de qué tanta cantidad te voy a dar el analgésico o qué tan potente el analgésico, pues yo necesito saber qué tanto te duele. Y hay uno, en la escala del dolor, hay una que se llama escala visual análoga. Para los que sabemos leer y escribir, le decimos al paciente que del 0 al 10 es la escala. El 0 es nada de dolor, el 10 es el dolor más insoportable que puedas tener. Entonces, del 0 al 10. Y le digo, del 0 al 10, con 0 no es nada y el 10 es el dolor más inmenso que puedas sentir. Dime cómo, en qué escala, en qué número de la escala consideras tu dolor. Porque nosotros sabemos cuando nos duele demasiado y cuando nos duele más o menos y cuando nos duele poco. ¿Sí? El paciente dice que tiene un número de 6 en la escala. Entonces dice uno, pues de 10 mucho, 0 nada, pues tiene un dolor moderado de 6. Con esto se lo quito. Y le das el analgésico. Se le quitó el dolor. Pero ese analgésico tiene una acción, una vida media de 6 horas. Si no, nada más era sintomático, si el paciente tiene otro problema, probablemente ese dolor le vuelva a aparecer. ¿Por qué? Porque no quitamos la causa, quitamos el síntoma. ¿Y qué va a suceder? A las 6 horas, el paciente dice, doctor, me vuelve a doler la cabeza. Número 6. Pues tómate la misma pastilla, una. Se le quita y así lo puedo tener un día, 2 días. En vez de buscar la causa, le estoy quitando el síntoma. ¿Sí? Ahí estamos equivocados. A los 2 días, a los 3 días de tenerlo, una pastilla cada 6 horas y el dolor en el número 6, yo le estoy quitando la molestia. Pero llega el tercer día y me dice, doctor, me volvió a doler la cabeza. No se me quita, cada 6 horas me aparece. Ok, tómate una pastilla, como todos los días. ¿Y qué me creen que me dice el paciente? Número 6, el mismo dolor, misma cefalea. Doctor, no se me quitó. ¿Cómo que no se me quitó? ¿Qué hizo ese paciente? Tolerancia al fármaco. ¿Qué voy a hacer? Aumentar la dosis. Pues tómate una pastilla y media. Bueno, 2. Y dice el paciente, ahora sí se me quitó. Era el mismo dolor, en el mismo sitio, en la misma escala, pero ¿qué hice? Aumenté la dosis. Porque hay medicamentos, para buena fortuna son pocos, que nos ocasionan tolerancia. Ustedes saben que los pacientes con cáncer que le dan derivados del opio, morfina y todo eso, les tienen que ir aumentando la dosis. ¿Por qué? Porque van haciendo tolerancia. Y ciertos fármacos como las benzodiazepinas, los opiáceos, aparte de causar tolerancia, pueden causar adicción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede con la tolerancia. Es muy importante definir cuál es la tolerancia y cómo lo vamos a resolver. Ritmo de administración. Doctor, perdón que me interrumpa. Cuando en ese caso de las tolerancias no es fácil de llegar a la toxicidad por estar aumentando la dosis. Hay que considerar eso. Hay que considerar, en algunos fármacos puedo aumentarlo, ¿sí? Sobre todo en los opiáceos y benzodiazepinas,
que no le damos la dosis tope, nos quedamos de la media hacia abajo. Y a como vamos pudiendo, le vamos aumentando. Obviamente llego a un tope, a una dosis máxima que ya no puedo aumentarle, ¿sí? Entonces tendría que buscar otros fármacos, y si no hay otros fármacos, pues otros factores, como tratar de bloquear, de causar una necrosis en esos nervios, para, como se usa con el etanol, para que no sobre todo si es dolor, para que no me necrosar esos nervios, para que no me transmita la información nerviosa. A veces se tiene que llegar hasta allá, sí, pero hay que considerar eso. En cuanto al ritmo de administración, decíamos que todos los medicamentos tienen un horario, una vida media. Ese es el ritmo. ¿Cada cuánto lo voy a aplicar? ¿Por qué el anestésico lo tengo que aplicar cada hora, o cada hora y media, o cada 2 horas? Porque su concentración plasmática ya se salió de su vida media, ya descendió, ya no me está haciendo el efecto adecuado. Ese es el ritmo de administración, porque si yo administro un medicamento que es cada 12 horas y yo lo administro cada 6, pues voy a causar una acumulación. Pero si yo administro y en vez de descender se va a ir más hacia arriba, una sobredosis. Y si yo administro un medicamento que era cada 6, lo administro cada 12, ¿qué va a pasar? Que 6 horas va a estar haciendo su efecto, su concentración adecuada, pero el resto, las otras 6 horas va a bajar y no va a estar haciendo efecto. Entonces, 6 horas bien, 6 horas no, 6 horas bien, 6 horas no, pues eso no es favorable para el paciente. Por eso es muy importante la vida media. La vida media para considerar el ritmo de administración. ¿Cada cuánto voy a aplicar los fármacos? Taquifilaxia, otro factor farmacológico. La taquifilaxia es una tolerancia de desarrollo muy rápido. ¿Se acuerdan qué era tolerancia? La necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Taquifilaxia, tolerancia de desarrollo muy rápido. ¿Y por qué me interesa aquí? Porque no todos los medicamentos ocasionan taquifilaxia. Hay ciertos medicamentos, y uno de ellos son los que manejan ustedes y manejo yo como anestesiólogo: los anestésicos locales. Los anestésicos locales causan taquifilaxia, tolerancia de desarrollo muy rápido. Ejemplo, si ustedes están usando, se me ocurre, lidocaína para un procedimiento, y le aplican 1 cartucho, 2 cartuchos, 3 cartuchos, 4 cartuchos del mismo anestésico en el mismo sitio y para el mismo procedimiento. Puede ser que a partir del 4º cartucho, 5º cartucho, el paciente al primer cartucho hace efecto y dice: doctor, me está doliendo. No he terminado, ahí va el segundo. Doctor, me duele. No he terminado, ahí va el tercero. Doctor, me duele, no he terminado, ahí va el cuarto. Probablemente en el 4º o 5º cartucho, y ustedes lo anestesian al paciente y dice el paciente: doctor, pues ya me puso la anestesia, pero me sigue doliendo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente hizo taquifilaxia en el mismo rato. ¿Por qué? Por el uso continuo de la misma sustancia en el mismo sitio. Hizo tolerancia de desarrollo muy rápido, ya no hace efecto al 100%, ¿sí? Entonces, eso es taquifilaxia, sucede con los anestésicos locales. ¿Por qué es importante, conociendo que puede existir taquifilaxia en los anestésicos locales, por qué es importante decir, yo no necesito ponerle cada hora lidocaína? Oye, pues si yo sé que es que voy a realizar un procedimiento y que en promedio voy a durar cierto tiempo, pues trato de usar un anestésico con mayor tiempo de duración para no estar infiltrando cada rato, ¿sí? Entonces,
es importante usar un anestésico que dure más tiempo para no estarlo repitiendo. Si lo hice y ese anestésico ya no hace efecto, no sé si lo han hecho, cambiar de anestésico local. Le estaba poniendo lidocaína, ahora le voy a meter mepivacaína o articaína de una vez. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Si nosotros cambiamos de anestésico local, el paciente va a tener el efecto. Pero ojo, es importante que ustedes primero sacaron la dosis que le correspondía de lidocaína, la dosis máxima. Si ustedes ya llegaron a esa dosis máxima, ya no pueden meter más anestésico. ¿Por qué? Porque la toxicidad de la lidocaína se va a sumar a la toxicidad de la mepio, de la articaína o de la prilocaína. Pero si tengo rango para seguir administrando más dosis, pues voy a ponerle otro fármaco. Pero si ya puse, por ejemplo, el 70% de dosis de lidocaína, ¿cuánto me queda para llegar a la toxicidad? El 30%. ¿Cuánto voy a usar del otro anestésico? Cuando mucho, el 30%, porque en 70 y 30 me va a dar el 100%, y ahí ya terminé, ya no puedo administrar más fármaco, porque lo voy a llevar a la toxicidad. Entonces, de esa manera sí puedo utilizar otro fármaco, ¿sí? ¿Por qué el otro fármaco sí hizo efecto? Porque hay dos teorías en cuanto a la taquifilaxia para los anestésicos locales. Una de las teorías es que no concuerdo mucho con esa teoría, pero todavía está, es que de tanto estar aplicando anestésico en el mismo sitio, un cartucho, 2 cartuchos, 3 cartuchos, 4 cartuchos, 5 cartuchos en el mismo sitio, en el mismo lugar, yo voy a ocasionar una acidosis del tejido con el anestésico. ¿Por qué? Porque se dice que el anestésico tiene un pH ácido. Y eso me va a condicionar acidez tisular. ¿Y qué decíamos hace rato de la infección? Hay acidosis, y ante la acidosis el anestésico no penetra el axón del nervio, se resbala o entra muy poca cantidad, no la suficiente. Esa es una de las teorías de la taquifilaxia, que no estoy muy acuerdo con ella. Me voy más por esta otra. Dice que la taquifilaxia ocurre por saturación de receptores. No hemos visto, pero los fármacos, para hacer efecto, tienen que unirse a un receptor específico. ¿Qué quiero decir con específico? Ustedes saben que cada chapa de las puertas tiene su llave específica. ¿Qué quiere decir? Esta llave abre esta chapa. Si yo quiero introducir otra llave, probablemente ingrese, se introduzca, pero no va a poder abrir la puerta. Y hay otras que no entran. ¿Qué quiere decir? Que tiene que embonar, que tiene que ser su media naranja. Todos los fármacos tienen su receptor específico, ¿sí? Así como nosotros tenemos nuestra casa específica. Yo no puedo llegar aquí a la colonia y meterme a otra casa. ¿Por qué? Porque no es mía. Pues yo tengo mi casa específica. Ni puedo besarle a la mujer al marido de enseguida, a mi vecina. ¿Por qué? Porque yo tengo mi mujer específica, ¿sí? Pues ese ejemplo no aplica totalmente, pero así es, ¿sí? Entonces, así los fármacos tienen su receptor específico, tienen que ser afines, por afinidad. Así como nosotros escogemos nuestra pareja por afinidad, que ahora se usa mucho la conveniencia, pero lo ideal sería por afinidad, ¿no? Entonces, eso sucede con los fármacos, y eso dicen sobre la taquifilaxia. Entonces, ¿por qué me voy más por esta teoría? Porque el otro anestésico que voy a meter también es ácido. Entonces, si fuera por acidificación, pues ese anestésico tampoco haría efecto. Pero ¿qué pasa? Es otro fármaco, o tiene otros receptores, tiene otra casa, ¿sí? Tiene otra mujer. Bueno, pues por eso hace efecto, porque se une a otros receptores.
Por eso seguimos teniendo la acción farmacológica, ¿sí? Y podemos hacerlo nosotros en combinación con los fármacos, siempre y cuando no nos hayamos pasado de la dosis máxima de 1, ¿sí? Porque si ya llegamos a la dosis máxima con 1, ya no hay manera de administrar otra sustancia. Que se vaya a su casa, póngale curación y mañana viene. O otro día, ¿sí? Pero ya no puedo administrar más fármacos. Eso sería en cuanto a la taquifilaxia. Interacciones farmacológicas. Ese es otro factor que me puede modificar los fármacos. Y hay muchas interacciones, ¿sí? Que pueden ser químicas, fisiológicas, patológicas. Bueno, dentro de esas interacciones, dentro de ese factor, es, por ejemplo, ahorita que hablamos de anestésicos, si yo uso lidocaína simple, me dura menos tiempo. Si yo uso lidocaína con vasoconstrictor, con epinefrina, me dura más tiempo su acción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se modifica la acción? Por la vasoconstricción que genera la epinefrina. Ok. Entonces, la epinefrina combinada, adicionada con un con lidocaína, me está modificando la acción y el efecto del fármaco. Tengo menos absorción, voy a tener menos toxicidad, voy a tener menos sangrado, prolonga la duración de la acción del fármaco y dicen los que saben que hay un efecto de sinergia de potenciación, ¿sí? Con esta combinación. Entonces, esa es una interacción, una modificación de la acción. También existen, eso fue favorable para el paciente, para mi efecto, pero muchas veces el combinar 2 antibióticos para un proceso infeccioso, digo, voy a combinar 2 medicamentos, porque una interacción farmacológica ocurre cuando combinamos 2 o más medicamentos en nuestro organismo o nuestro paciente, ¿sí? Un solo medicamento no es interacción. 2 o más medicamentos son interacciones o 2 o más medicamentos son efectos de sinergia cuando yo lo busco, ¿sí? Pero 2 o más medicamentos me puede ocasionar esa interacción farmacológica en el paciente. Me regreso al ejemplo de antibióticos. Yo tengo un paciente con infección de moderada a severa o severa, con absceso, con pus, y aparte de realizarle su drenaje como debe ser correctamente, hago una asociación o un doble esquema de antibiótico y digo, le voy a dar penicilinas y le voy a dar un aminoglucósido. Esa asociación, esa interacción no es favorable para el paciente. ¿Qué sucede? Las penicilinas antagonizan la acción de los aminoglucósidos y ustedes creyeron que iban a tener mejor efecto, mejor acción y nada. Es meterle el fármaco sin efecto. ¿Por qué? Porque me lo está antagonizando. Entonces, las interacciones me pueden antagonizar, me pueden potencializar, me pueden inhibir, me pueden aumentar la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad en mis pacientes. Doctor, fíjese que tenemos clase a las 10. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí la dejamos. Dudas, preguntas, pues ya no tenemos tiempo, pero a la orden en la siguiente clase. Esperemos cómo nos dicen si seguimos así igual o ya los veo presencial. ¿Sale? Gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Bye. Bye.